¿Qué tal? Buenas tardes, es un honor para mí pues vengo a una conferencia magistral a la doctora Mayela Doyle, irlandés. Ella se entrenó en Irlanda como cirujana general y después se integró a los Estados Unidos, donde realizó un fellow de cirugía hepatopancreatular y cirugía de trasplantes en el Hospital Barnes and Jewish de San Luis, afiliado a la Universidad de Washington, Missouri, y actualmente es adscrita y profesora de cirugía de la Universidad de Washington. La doctora Doyle es una experta en trasplantes de hígado, trasplante pediátrico, y es una de las personas que más ha aportado a la literatura sobre el uso de las unidades de operación, y actualmente también es muy activa en los diversos protocolos multicéntricos que hay de manejo con el carcinoma intrahepático, como lo van a ver en su plática, la cual va a versar sobre terapias avanzadas de carcinoma intrahepático. Bienvenida, doctora Doyle. Ojalá que la siguiente vez pueda ser presencial. Nos da mucho gusto tenerla en el Congreso. Adelante. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores por el honor de presentar ante ustedes el día de hoy. Voy a hablar sobre terapias avanzadas para colangiocarcinoma intrahepático. No tengo conflictos de interés. Hoy quiero darles un marco para los principios oncológicos generales para las guías de cirujanos y manejo de pacientes con colangiocarcinoma. Hablaré de las definiciones sobre la no resectabilidad y les daré una panorámica de los esquemas de tratamiento actuales y emergentes para la enfermedad. También quiero enfatizar la importancia del perfil de mutación para guiar diagnóstico y guiar opciones de tratamiento y revisar el espectro de las terapias hepáticas dirigidas y después hablar sobre el rol del trasplante hepático. Colangiocarcinoma intrahepático es una forma agresiva y rara del cáncer del conducto biliar con un pronóstico muy bajo. Representa 3% de los cánceres gastrointestinales. Casi 20% de las muertes son del cáncer hepatobiliar. También, colangiocarcinoma intrahepático es una enfermedad clínica silenciosa que se presenta en etapas avanzadas. La epidemiología y la incidencia avanzada es alarmante. Ustedes pueden observar aquí en la gráfica a la derecha. Estos son los números en los Estados Unidos. La línea azul es general, la línea clara azul son varones y en amarillo son para mujeres. Esto es específicamente para colangiocarcinoma intrahepático. Este mapa nos da una imagen de los puntos más importantes en el mundo hacia Australia, Norteamérica y Europa. Claro que hay factores de riesgo para colangiocarcinoma intrahepático tales como los quistes del colédoco, cálculos biliares, PSC y falla hepática. También hay otros riesgos que son de riesgo más bajo, tal como enfermedad hepática, alcohólica, NASH y otras. También en general, la mayoría de las formas de cáncer biliar tienen una mejor oportunidad de cura con una resección de hígado y una resección biliar con reconstrucción. Hoy en día la resección hepática asegura con una mortandad de menos de 2% a 90 días. El volumen de cirugías que el cirujano realiza es importante, se debe realizar en centros experimentados. Sin embargo, solamente del 10 al 20% de los pacientes pueden ser sometidos a la resección en el momento de presentación. La recurrencia es alta. Realmente no vamos a curar a las personas tan solo con las resecciones, porque muchos pacientes mueren por la carga de la enfermedad hepática. También debemos pensar en terapias intrahepáticas. El futuro será la integración de tratamiento sistémico y regional con resección. Ahora en esta serie Landmark por el doctor Tim Paulik y colegas, ellos evaluaron el colangiocarcinoma intrahepático, describieron el estándar actual de atención para los pacientes con enfermedad. Encontraron los procedimientos eran la resección del linfadenectomía portal, seguidos con capecitabina por 6 meses, tal como establecido por el estudio BILCAP. Todas las principales organizaciones hepatobiliares recomiendan que los pacientes con enfermedad multifocal no deben ser considerados para resección de inicio. Nuevamente, esto enfatiza la importancia de un enfoque multidisciplinario y la importancia de referir a los pacientes a un centro. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr con la resección intrahepática?
una resección RO dejando detrás un remanente de hígado con buena perfusión y un drenaje biliar adecuado, la excisión del hígado, realizar linfoadenectomía portal, quitar o reconstruir áreas de invasión de la vena porta, realizar resección biliar y reconstrucción conforme sea necesario. Para los pacientes que tienen cáncer en las vías biliares, referir a los pacientes a un cirujano HPV hepatopancreatobiliares ideal. Podemos dividir a los pacientes en dos grupos, a los que se les puede hacer la resección de manera técnica, tal como lo acabamos de describir, entrada y salida adecuada con un FLR o un remanente de hígado adecuado, comparado con aquellos bajo consideración por aspectos biológicos. Aquí necesitamos a los colegas y oncología para entender la biología tumoral subyacente y para dar la habilidad de lograr la sobrevida a largo plazo y una cura potencial. El Dr. Sky Mayo muy amablemente compartió estas diapositivas conmigo sobre una información recientemente publicada de los patrones de referidos para colangiocarcinoma en Oregón. Ellos vieron una reducción en la tasa de referidos en lo que se refiere a decir que los pacientes no tenían el beneficio de tener un cirujano hepatopancreatobiliar, o se les dijo por alguien que nunca había visto un hígado que no tenía una enfermedad resecable. En ese artículo evaluaron el registro de cáncer del estado de Oregón. Se mostró una asociación entre el aumento en la distancia a un centro de referencia y peores desenlaces para los pacientes. La mejora de desenlaces en todo el espectro estuvo asociado con cualquier participación de un especialista. Muy interesantemente, fue más notable cuando había un manejo combinado del centro de referencia con los médicos de la comunidad. El impacto de COVID en nuestro sistema de salud ha profundizado la comprensión de la importancia de telemedicina, da un mayor acceso a un grupo mayor de personas a telemedicina, acceso a una gama completa de tratamientos y ensayos. Es esencial para continuar con las mejoras en la sobrevida de formas raras de cáncer, tal como el colangiocarcinoma. Ahora, el colangiocarcinoma intrahepático, el perfil de las mutaciones, esto realmente es el futuro para el manejo de esta enfermedad. El perfil de las mutaciones son múltiples. Los avances en secuenciación de siguiente generación resultan en nuevos tratamientos de primera y segunda línea, por ejemplo, FGFR inhibidores IDH para pacientes con estas mutaciones se están usando para los pacientes como segunda línea. Los pacientes que tienen MSI high se les trata con primera línea con inhibidores de checkpoint. Los pacientes con amplificación HER2 se les trata con inhibición de agentes duales HER2. Con el perpetuo y continuo análisis reportado en esta revisión reciente de Nature, nos muestra el número de mutaciones y el número de inhibidores potenciales aumentan el potencial para nuevos tratamientos de esta enfermedad. Y es probable que la estratificación molecular de este tipo de cáncer tan rico en mutaciones continuará. Ahora, este es un caso también del Dr. Mayo. El paciente tenía un tumor grande. Con biopsia se confirmó que tenía colangiocarcinoma intrahepático. Recibió 8 ciclos de FOLFIRINOX debido a que no era resecable, afectando venas hepáticas y estructuras vasculares. Sin embargo, en biopsia, en el perfil molecular encontraron que el paciente era positivo para estabilidad microsatelital. El paciente recibió 12 ciclos de inhibidor checkpoint Pembro y tuvo una respuesta fantástica. El paciente nunca fue sometida a resección hepática. El hígado no tenía evidencia de tumor y había mostrado respuesta completa, lo que obligaba a la pregunta si el paciente siquiera necesitaba cirugía. Estas son respuestas que necesitamos resolver y son respuestas que actualmente no podemos responder. ¿Cuál es el estatus actual de la terapia neoadyuvante para pacientes con colangiocarcinoma intrahepática? Realmente no lo sabemos. Es una enfermedad rara. Los estudios obstaculizados
por pequeños números se lleva mucho tiempo en reclutar, y con los estudios que se han hecho en enfermedad metastásica se ha llevado 4 años para reclutar, 3 a 5 años de seguimiento, 1 año a publicación. También hay una demora de 10 años de extrapolación de datos para pacientes con enfermedad resecable que no es de utilidad. El doctor Shisher, Mattel y colegas han asumido este desafío. Han realizado un estudio de factibilidad fase 2 con un solo brazo con la factibilidad de terapia neoadyuvante con gemcitabina, cistoplacino, paclitaxel para pacientes que tienen lo que es técnicamente resecable pero con alto riesgo oncológico de enfermedad. Los objetivos secundarios de evaluar la tasa de resección, sobrevida libre de progresión y sobrevida global, la correlación de biomarcadores de sangre y tejido con respuestas de quimioterapia acaban de terminar el reclutamiento, todavía más por venir de este estudio multicéntrico. Además, el doctor Mattel ha conjuntado el estudio OPT-C y C para evaluar pacientes quienes se les puede hacer potencialmente la resección que tengan fusión FGFR2. El objetivo de estudio primario nuevamente es factibilidad y el objetivo secundario, la respuesta a la terapia, responde a sobrevida libre de recurrencia y terapia en 8 centros. Los resultados están por ser determinados. Hay muchas terapias emergentes, la terapia neoadyuvante, y estamos esperando resultados. La identificación de biomarcadores, selección de pacientes que albergan las aberraciones genéticas pertinentes es un factor esencial para la terapia dirigida. Los estudios futuros, los pacientes deberán ser estratificados de acuerdo a los subtipos de enfermedad y causantes genéticos. La interacción extensiva y la comunicación entre las diferentes vías de señalización que están involucradas en la carcinogénesis de colangiocarcinoma enfatiza la importancia de la combinación de abordajes terapéuticos, en particular la combinación de agentes moleculares dirigidos y la inmunoterapia con inhibidores checkpoint. De esta revisión están hablando sobre combinaciones de agentes moleculares e inmunoterapia. Sin embargo, yo creo que hay más en esta combinación. Si los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático son elegibles para resección, hacer resección y dar terapia sistémica. Este es el esquema actual, pero si tiene un mayor riesgo, considerar la terapia neoadyuvante seguido por nueva estratificación y resección que hacemos con el 70% de los pacientes que son diagnosticados con colangiocarcinoma intrahepático y no son candidatos a resección. ¿Cuáles son sus opciones? Vamos a pensar en terapia locorregional. ¿Por qué es esto atractivo? Los tumores generalmente derivan de su aporte de sangre del sistema arterial hepático, por lo tanto deberíamos poder entrar por el sistema. Varias modalidades pueden ser utilizadas para dirigirse al hígado, evitando toxicidades sistémicas, tal como la radiación estereotáctica Y90 y el TACE y la bomba de infusión arterial hepática. Este es un estudio de 2013 evaluando TACE y Y90 muestra una mediana de sobrevida de 13.2 meses con sobrevida de 1 año de 54%, sobrevida de 5 años de 16.2%. Ninguna diferencia real entre las terapias que fueron utilizadas. Esto condujo al estudio MISFEC publicado en JAMA Oncology 2020, considerando radioembolización más quimioterapia, combinar terapia locorregional con quimioterapia sistémica para tratamiento de primera línea para colangiocarcinoma intrahepático. Estudio prospectivo fase 2, etiqueta abierta multicéntrico evaluando Y90 combinado con Gemcitabina. El objetivo primario, evaluar la tasa de respuesta a 3 meses, medido por RECIST, con objetivo secundario, considerando toxicidad, sobrevida libre de progresión, sobrevida global y tasa de control de la enfermedad. 41 pacientes fueron incluidos en el estudio. Esta gráfica nos muestra las tasas de respuesta. La tasa de respuesta fue 39% y 22% de los pacientes fueron transferidos a una intervención quirúrgica. Sus objetivos secundarios demostraron que la sobrevida mediana global era de 22 meses y la mediana sobrevida libre de progresión era 14 meses. La inmunoterapia combinada y Y90 también ha sido evaluado en algunos estudios pilotos. Muestran que al combinar la terapia de radiación
con los inhibidores de checkpoint que se observaba una mayor respuesta a control local y una tasa aumentada de respuestas durables de inmunoterapia dentro y fuera del hígado, que es muy interesante y conduce a la consideración que combinar Y90 y los inhibidores checkpoint puede tener un efecto aún de mayor sinergia. En resumen, para las terapias de intervención, la terapia de combinación es segura y efectiva, las tasas de respuesta son buenas, hay algo de conversión a la resección, agregar terapia loco-regional prolonga la vida libre de progresión y sobrevida global. Se requieren más estudios para entender el tiempo de las terapias de combinación y el ambiente después de Y90. Esto me lleva al tema de la infusión de la bomba arterial hepática para colangiocarcinoma intrahepático no resecable multifocal, basándose en una mayor extracción de FUDR comparada con 5-FU durante la terapia intraarterial y el metabolismo. De primera pasada, la bomba intrahepática arterial ha sido utilizada más común para tratamientos de metástasis colorectal. Para aquellos que no la conocen, es del tamaño de un puck de hockey que se coloca en la bolsa subcutánea. Se pasa un catéter al abdomen y se hace una disección de la arteria gastroyuyinal. El catéter se coloca en la arteria gastroyuyinal, la quimioterapia se coloca en la bomba y suministra quimioterapia directamente al hígado. Puede ser utilizada en combinación con terapia sistémica. Hemos tenido un gran interés en utilizar la bomba para metástasis colorectal y para colangio intrahepático en combinación con el Memorial Sloan Kettering, donde se desarrolla la tecnología. Realizamos un estudio clínico de etapa 2 con 38 pacientes con colangiocarcinoma intrahepático no resecable, no metastásico, con seguimiento de 30 meses. Aquí están algunos de los resultados. Encontramos 58% de tasa de respuesta, 84% de control de enfermedad a 6 meses. 4 pacientes se convirtieron a tumor resecable, uno de ellos con respuesta patológica completa. La sobrevida libre de progresión mediana fue de 12 meses y sobrevida general fue de 25 meses. Y las toxicidades fueron manejables y tolerables. Y después consideramos análisis de tumor molecular. Encontramos que los pacientes con tumores mutados de IDH1 habían mejorado sobrevida general con 90% de sobrevida en comparación a 33% de las otras mutaciones observadas. Aquí está un caso que nos enfatiza eso. Mujer de 60 años que presentaba dolor abdominal, tumor de 10 centímetros, mutación IDH1, estable microsatélite. La paciente se le coloca una bomba. Aquí vemos el tumor grande y varias lesiones satelitales. Muchas de ellas no se observan en el scan. Recibe 12 ciclos de FUDR vía la bomba y gemcitabina y oxi. Platin sistémico, respuesta excelente a la terapia, y es sometida a hepatectomía derecha extendida. Márgenes libres de enfermedad, resección y reconstrucción de conducto biliar. El tumor mostró 80% de efecto de necrosis y la paciente le fue bien después de la cirugía. Sí recibió terapia adyuvante por 6 meses después de la cirugía con Xeloda y gemcitabina. Completó en abril 2018 y la paciente está bien. Mayor interés en esta combinación, utilizar la bomba hepática arterial, ha sido tomado por nuestros colegas y están realizando el estudio Helix fase 2 para colangiocarcinoma no resecable. Están combinando FOLFIRINOX con la bomba, con la infusión de bomba arterial. Están excluyendo a pacientes quienes habían tenido Y90 o XRT y otros mayormente están siendo incluidos. Finalmente, hablamos sobre colangiocarcinoma intrahepática y el rol del trasplante hepático, porque es interesante el OLT, el trasplante hepático ortotópico
puede resolver las preocupaciones de margen positivo para enfermedad no resecable. Si se extrae el hígado, hay poca probabilidad de márgenes positivos. Las experiencias iniciales de 80 a 90% fueron bajas, con 50% de tasa de recurrencia y sobrevida de 30%. El procedimiento actual está limitado a pocos centros de alto volumen. En 2014, el Journal de Patología publicaron estas guías de la Asociación Internacional de Cáncer Hepático para el manejo de colangiocarcinoma intrahepático. Como pueden observar la tabla, realmente no se hace mención de trasplantes del hígado para los pacientes con enfermedad no resecable, terapia locorregional, quimioterapia con sobrevida baja de 15 meses a 12 meses. Específicamente indicaron que el trasplante hepático no se recomienda para colangio intrahepático o HCC y CCA mixto porque los resultados están por debajo de las publicaciones estándares. Sin embargo, esta recomendación se basa en datos limitados. Los estudios futuros se deben enfocar en selección estandarizada, más terapia adyuvante o neoadyuvante con el trasplante hepático como la terapia definitiva para colangiocarcinoma intrahepático. Ahora, en 2016, en Toronto, Sapsocin para el consorcio de colangio intrahepático realizó esta evaluación prospectiva retrospectiva de colangiocarcinoma temprano y encontraron que la sobrevida y el riesgo de recurrencia era muy bueno en los pacientes de colangiocarcinoma en etapa temprana, muy temprano. Estos eran pacientes que tenían tumores de menos de 2 centímetros. Ninguno de ellos habían tenido test y solo un tercio de ellos habían tenido ablación previo a la cirugía. El grupo avanzado tuvo peores resultados en el espectro de sobrevida, al igual que en la recurrencia, lo que conduce a la conclusión que el trasplante de hígado para colangiocarcinoma muy temprano es razonable, con tasa de recurrencia de 5 años de 18%, sobrevida de 5 años de 65%. Otro estudio nos dio esperanza que muestra en la línea punteada que la sobrevida después del trasplante de hígado es significativamente mejor después de la resección, y este estudio incluyó a colangiocarcinoma intrahepático ELAR. Sin embargo, muy interesante. Realizamos un análisis multicéntrico del trasplante hepático para carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma combinado. Se presentó el año pasado en el Southern Surgical. El año pasado demostramos que la sobrevida general y sobrevida libre de enfermedad en los pacientes que tenían a tomar dentro del criterio Milan tenían la misma tasa de sobrevida general y sobrevida libre de enfermedad que los pacientes que tenían HCC. Para llevar un paso más allá, el grupo en Andy Anderson y el Methodist, estas diapositivas cortesía del Dr. Mark O'Brien, lo llevaron al siguiente nivel. Consideraron darle a los pacientes que no se les podía hacer resección la quimioterapia neoadyuvante en la primera línea con terapia basada en platino, gemcitabine y quimioterapia de segunda línea por progresión o intolerancia, y además biológicos en evaluación caso a caso y basado en perfil de mutación de los pacientes, dando más peso al hecho que las terapias en combinación son el camino para avanzar. Los pacientes que tenían estabilidad por lo menos 6 meses con un esquema dado y imagenología repetida cada 3 meses fueron colocados en la lista para el trasplante hepático. Después de la cirugía se les trató por 4 a 6 meses dependiendo de la patología. El número de lesiones que los pacientes tenían, la mediana era 2, tamaño máximo era 7,4, diámetro total era 10,4 centímetros. Aquí están los resultados. Cuando vemos la sobrevida de los pacientes tenían más de 80% de sobrevida general. La recurrencia libre de sobrevida bajó. Estos son 3 pacientes que tuvieron recurrencia, dando sobrevida general de 50%. Cuando vemos la sobrevida general en los pacientes que fueron trasplantados y los que no fueron trasplantados, es notorio. Los de trasplante tenían 80% de sobrevida en comparación a los que no fueron trasplantados. Todos murieron a los 18 meses de su enfermedad.
Y esos son algunos de los datos de los 9 pacientes que en aquel tiempo recibieron trasplante con tiempo libre 5 años, 3.5 años, 3 años y algunos meses. Ahora, no estoy sugiriendo hacer trasplante para todo mundo, de ninguna manera tiene un rol, pienso. Hay pacientes muy selectos que se pueden beneficiar del trasplante. Este es un ejemplo, mujer de 64 años que tenía mutación KRAS y DH1 y un tumor de 9.8, 6.3 en el centro del hígado. Aquí lo pueden ver, el colangiocarcinoma intrahepático. Se le colocó una bomba inicial. La bomba recibió terapia vía bomba por 3 meses con GEM-OX sistémica, resonancia. Después de 3 meses no mostró cambio en tamaño y después fue sometida a y en 90. Esto nos muestra reducción del tumor con buen efecto del tumor. También recibió tratamiento para su mutación IDH1 en este momento. Sin embargo, después del tratamiento desarrolló falla hepática con ascitis y nos contactó, y nuestro interés en colangiocarcinoma intrahepática, dado el tumor tenía 18 meses después del diagnóstico, era bastante estable, no tenía evidencia de crecimiento y la consideramos para trasplante. 19 meses después del diagnóstico se colocó en la lista, 21 meses después fue trasplantada. Se le trasplantó con un hígado descartado del ensayo RESTORE y puedo hablar de ello en la discusión si ustedes gustan. Esto es utilizando hígados descartado con perfusión hepática normotérmica. Este es un scan previo al trasplante y este es el scan 28 meses después del diagnóstico, 6 meses post-trasplante. La patología no demostró evidencia de enfermedad y ella continúa recuperándose. Tiene más de 8 o 9 meses después del trasplante hepático. Nuestra experiencia actual con el trasplante para colangio intrahepática tiene 7 pacientes, un grupo muy pequeño. Los números de tumores varían entre 3.5 a 6.5 centímetros. No hemos mostrado diferencia en sobrevida. No hemos mostrado sobrevida entre colangiocarcinoma intrahepático o la forma combinada de HCC-CC. Los números pequeños con 18 colangios HCC y 7 colangios puros. Entonces, desarrollamos ese protocolo en la Universidad de Washington para colangiocarcinoma intrahepática para trasplante hepático con los pacientes con enfermedad no resecable. Con biopsia tenían tratamiento apropiado, quimioterapia sistémica junto con terapia dirigida al hígado, radioembolización, tratamiento con bomba de infusión, arteria hepática, terapia de radiación de ACE externo y claro que deben ser candidatos para trasplante. Estamos haciendo estudio de ADN en todos los pacientes antes y después de trasplante para tener el perfil molecular completo de todos los pacientes. Entonces, en resumen, colangiocarcinoma intrahepático es enfermedad con gran desafío. Requiere participación multidisciplinaria, incluyendo un equipo hepatobiliar experimentado para optimizar el tratamiento, la secuenciación, opción. El perfil de mutación debe ser hecho. Es importante para que aumente en los próximos años. El equipo de tratamiento debe tener una comprensión completa y habilidad de ofrecer el espectro completo de tratamiento disponible, incluyendo el programa de terapia regional que incluiría trasplante hepático para pacientes seleccionados. Muchísimas gracias. Thank you very much.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso a esta mesa redonda. Agradecemos a la doctora Doyle por su excelente plática sobre estas novedades en tratamientos de colangiocarcinoma intrahepático que sin duda han cambiado mucho en los últimos 5 años. Está también en la mesa el doctor Gustavo Martínez Mier, quien es cirujano de trasplantes en Veracruz. Y bueno, entre los dos coordinaremos esta mesa redonda y por supuesto pondremos las preguntas que nos hagan al chat. Yo quisiera empezar con una pregunta para la doctora Doyle. Creo que en colangiocarcinoma intrahepático está pasando un poco lo que sucede actualmente con las metástasis a hígado de tumores neuroendocrinos, donde estamos teniendo cada vez más opciones, pero no es muy claro cuál es la mejor secuencia en cuanto a cuál es la opción ideal para iniciar. ¿Cuál sería su recomendación en términos de qué estrategias de tratamiento avanzada sería ideal como primer paso, o cuál usted no recomendaría como primer paso entre la bomba de quimio intraarterial, el itrio o incluso el tratamiento biológico? Thank you for the question. Thank you everybody for listening. Muchas gracias por la pregunta, gracias a todos por escuchar y gracias por invitarme a este panel el día de hoy. Creo que es una excelente pregunta. Creo que es difícil para nosotros realmente saber. La bomba de infusión intrahepática arterial siento que puede tener un beneficio en el tratamiento de Y90 de radiación, pero es complicado tener un programa que tenga la bomba de infusión intraarterial. Es necesario tener un equipo avanzado alrededor de nosotros si no es adecuado para los pacientes o conveniente para los pacientes. Tienen que regresar cada 2 semanas para rellenarla dependiendo del tipo de bomba, así que no funciona para todos los pacientes. Y90 en muchas formas es un tratamiento más limpio porque es un solo tratamiento, a veces 2, y obviamente ambos son dados en combinación con la quimioterapia sistémica. Me parece de esos pequeños ensayos que se han hecho que la bomba puede ser ligeramente mejor que Y90, pero creo que la clave es que los ensayos investigacionales de aquí en adelante tienen que incorporar la terapia de combinación. Me parece que esta será la clave de aquí en adelante. No vamos a curar a nadie solo con resecciones, no vamos a curar a nadie con quimioterapia sola o Y90 o la bomba por sí sola. Me parece que serán las combinaciones de estos tratamientos. Hay excelentes ensayos en proceso que nos ayudarán a responder estas preguntas. Por ahora, me parece que lo cómodo es que exista el programa. Mientras existe el programa, vamos a pensar en las bombas. Si no hay enfermedad metastásica, si hay retos con la bomba o no les interesa o no tienen acceso, hacemos Y90 con la quimioterapia sistémica para ambos. Esa es la práctica actual. Gracias, doctora Doyle. Gustavo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Hola, es un gusto saludarla, un gusto conocerla, darle las gracias por tan fantástica presentación. Y mi pregunta estaría orientado a cuál, me queda claro que la estrategia en caso de trasplante hepático con el colangiocarcinoma intrahepático pues es un poco compleja, controversial. Alguna gente, y ha habido múltiples evidencias que van hacia un lado y hacia el otro. ¿Cuál es su punto de vista muy personal con respecto a esto? Y si nos pudiera remarcar la experiencia de su centro como trasplante en esta patología. Thank you for the question. Muchas gracias por la pregunta. Creo que hay un papel para el trasplante de hígado, pero será en algunos pacientes muy selectos, como ocurre con el carcinoma colangial. Algunos pacientes los consideramos para trasplante en el futuro, pero me parece que seguirá siendo un porcentaje muy pequeño el que lo logrará sin desarrollar enfermedad metastásica. Dar a estos pacientes la prueba biológica del tiempo me parece que nos ayudará a determinar a algunos de esos pacientes. También creo que el análisis molecular de estos pacientes es muy importante porque al pasar el tiempo probablemente encontraremos algunos pacientes a los que les irá mejor con trasplante y a otros peor. Por ejemplo, la respuesta con la bomba fue mucho mejor en los pacientes con mutación IDH que con otras mutaciones. Así que creo que es un factor clave de aquí en adelante.
En nuestra institución hemos trasplantado solo 7 pacientes con colangio hepático puro. Creo que hemos trasplantado 20 y tantos que tienen combinación de ACC y colangio, pero ahora lo que estamos yendo es a que los pacientes puedan ser finalmente tratados con Y90 y TRI-90 en mayor parte, porque en algunos pacientes vemos que tienen cirrosis cuando tienen tumores menores, pero en los tumores mayores que estamos viendo junto con MD Anderson, con la idea de MD Anderson de tratar estos tumores grandes con terapia neoadyuvante, tratamos los tumores con terapia sistémica neoadyuvante y utilizamos Y90 o la bomba para poder tratar realmente estos tumores, y después pensamos en trasplante hepático en aquellos que han sido completamente tratados y llevan al menos 6 meses de enfermedad controlada o respuesta. Y consideramos el trasplante. Este es nuestro protocolo por el momento. Solo hemos realizado, me parece que 3 pacientes en este protocolo. Así que, una vez más, van a ser números muy pequeños y va a tomar un tiempo ver exactamente dónde nos encontramos. De las preguntas del auditorio, tenemos una del doctor Daniel Zamora, cirujano de trasplantes. Él le pregunta, doctora Doyle, tradicionalmente la biopsia transperitoneal ha sido una contraindicación para considerar a los pacientes de colangio carcinoma ilear para trasplante. ¿Usted considera una biopsia transperitoneal para los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático que pudieran ser candidatos para trasplante? Creo que es una excelente pregunta y con toda seguridad tratamos de evitar cualquier tipo de biopsias de EUS, de tumores ciliares, por el mismo motivo. Y si tenemos control de la biopsia del paciente, entonces vamos a promover que se haga en el hígado saludable. En otras palabras, estamos haciendo la biopsia a través de la piel del tejido, tomando tejido del tumor y saliendo por el hígado limpio, el hígado sano. No hemos tenido problemas con esto. De forma similar con pacientes que necesiten drene PTC, y eso es más para hilares. No es ideal, no lo favorecemos, pero si el paciente tiene PTC, si no va directamente al tumor, nos parece bien. Pero es algo que debemos considerar. Todos estos pacientes son considerados para trasplante y tienen muchas laparoscopías de diagnóstico, tienen biopsia EUS en los nódulos y más los hilares que colangio, en los que tenemos estos protocolos desde hace más tiempo. Pero creo que el esparcimiento peritoneal lo trataremos de evitar, ir directamente al tumor con la laparoscopia. Gustavo, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, yo quisiera preguntarle, doctora Doyle, dado los buenos resultados, o resultados prometedores del ensayo fase 2 multicéntrico de bomba de quimio intraarterial en colangiocarcinoma intrahepático, se antoja pensar que esta también podrá ser una estrategia como tratamiento adyuvante. ¿Hay alguna experiencia o algún ensayo clínico ya llevando hacia cabo de tratamiento adyuvante en colangiocarcinoma intrahepático, como pues ya existe mucha literatura como tratamiento adyuvante en metástasis de cáncer colorectal? Otra excelente pregunta. El Memorial Sloan Kettering tuvo un ensayo hace algunos años viendo la terapia adyuvante después de la resección, y de hecho inscribimos a un paciente y el ensayo me parece que era solo para algunos pacientes aprobados y decidieron no seguirlo. Entonces, no estoy segura si se ha hecho algo más, algún otro tipo de ensayos para terapia adyuvante con bomba. Una de las preocupaciones ligeras, me parece, es que a veces los pacientes tienen una resección muy grande para los colangios intrahepáticos más grandes. En lo personal, a mí me preocupa un poco utilizar la bomba cuando el hígado gestante es muy pequeño. Nuestros colegas de Memorial han tenido excelentes experiencias con la bomba y saben exactamente cuáles son las limitaciones, pero personalmente me preocupa un poco en el ambiente adyuvante. Me parece que es factible, solo no creo que haya datos reales que podamos utilizar.
Gracias, doctora. Hay otra pregunta del doctor Daniel Zamora respecto a las lesiones satélite. Usualmente estos colangiocarcinomas tienen más de una lesión. ¿Usted hace alguna diferencia entre las lesiones satélite o las metástasis intrahepáticas para considerarlos candidatos a trasplante? Definitivamente es un área desafiante. Cuando hay muchas lesiones satélite, la evidencia es clara en cuanto a que estos pacientes no deben tener resección, incluso si son reseccionables, al menos al inicio, y se considerarían en el grupo de alto riesgo que el doctor Mandela y sus colegas van a ver en los ensayos de fase 2 neoadyuvante que están conduciendo. Así que hemos tenido varios pacientes, uno resecado recientemente que no tenía enfermedad en el segmento 2-3, pero tenía un tumor grande en el óvulo derecho con muchas lesiones satélite. Ese paciente tuvo Y90, tuvo radiación de rayo externo, de haz externo, y no hubo efecto, pero con el análisis de mutación, como pueden ver del caso que presenté al principio, tenemos una gran respuesta a la terapia si tenemos una de esas mutaciones accionables. Y eso hace la diferencia en el tratamiento. Las lesiones satélites son de muy alto riesgo, mucho mayor que una única lesión. Así que si pueden hacer terapia adyuvante, yo lo haría. Estos son pacientes que cuando los vemos al principio, antes de tener Y90, que no ocurre mucho, les pondríamos una bomba si están dispuestos a utilizar, y utilizaríamos Gemox sistémica también. Gracias, doctora. Quisiera también preguntarle, ¿hay alguna implicación técnica de dificultad al momento de realizar el trasplante por el uso previo de itrio 90 o de bomba de quimio intraarterial? Yes, very good point. Sí, es un excelente punto. Me da gusto que lo hayas mencionado. Es muy difícil, en particular después de la bomba, y no es después de la cirugía poner la bomba, pero creo que la quimioterapia que pasa por la arteria hepática causa mucha inflamación en el puerto hepático y puede ser desafiante. Es necesario tener a los vasos en espera, y cuando he hecho estos trasplantes tomo el flujo de entrada de la arteria esplénica si está saludable en lugar de utilizar la hepática. Me preocupan los coágulos después del trasplante. En cuanto a itrio 90, me parece que no es tan malo en la puerta hepática si no está muy centrado. Si está centrado ahí también puede volverse muy pegajosa. Si los tumores están más en el cuerpo del hígado, entonces veo que el itrio 90 causa también que se vuelva pegajoso o que se adhiera al diafragma, dependiendo del paciente. Definitivamente puede ser desafiante. Lo mismo ocurre con la disección después de estos casos. Pueden ser muy desafiantes. Gracias, doctora. Gustavo, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Sí, perdón, es que se me fue la cámara por un segundo y pido una disculpa. Yo creo mi pregunta final sería más bien una recomendación para nuestro nivel local con respecto a qué hacer, no nada más para los cirujanos HPVs, sino una recomendación hacia los cirujanos generales de nuestro país, que a lo mejor algunos de ellos están viendo el Congreso, que la doctora nos pueda decir si no tenemos la posibilidad de medir todas estas mutaciones, simple y sencillamente entonces intentar, ¿qué sería su opinión? ¿Intentar la resección cuando fuese posible? ¿Referirle a un centro de trasplante? ¿O qué recomendaciones nos daría para cuando no podamos tener toda esta tecnología? Bueno, es interesante y me parece importante conseguir una opinión. Algo que la pandemia nos enseñó más que nunca al estar aquí es poder ver las imágenes y hacer un zoom para poder revisarlo. Tal vez si en el área no hay nadie, tal vez alguna experiencia local. No tiene que ser un centro de trasplante, también puede ser un HPV. Nuestro centro de trasplantes trabaja con HPV, pero creo que a estos pacientes les va mejor, y este es de un artículo de Portland, Oregon, que mostré en la charla anterior. Si referimos a un paciente de forma virtual o en persona,
y ese paciente es tratado en la comunidad, a ellos les va mejor que al ser tratados en la comunidad nada más o en un centro de trasplante de HPV. Creo que hay una ventaja al tener una segunda opinión para estos pacientes. Creo que muchas veces las decisiones son tomadas en algunos pacientes en los que los oncólogos ven al paciente y dicen, no podemos hacer nada, solo quimioterapia. Y eso pudiera estar afectando al paciente. Así que obtener una opinión de un experto vale la pena. Puede ser enviando un video de imágenes a un experto pidiendo su opinión. Creo que sería muy útil de la laparoscopía. Y sí, por supuesto, la estructura molecular si no se puede obtener. Hay terapias neoadyuvantes con GEMOX o GEM6. Incluso CAP se puede utilizar. Pero creo que al menos una discusión con alguien de esta área de experiencia sería muy útil. Y creo que este mensaje sería bueno transmitirlo a los oncólogos, porque sí pienso que en todos los Estados Unidos y Canadá hay muchos oncólogos que reciben esos pacientes, los ven y dicen, no hay nada que podamos hacer. Y no siempre es el caso. Muchas gracias. Doctora Doyle, el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, también cirujano de trasplantes de aquí de México, pregunta cómo se evalúa la enfermedad peritoneal en pacientes que van a proponerse para quimioterapia neoadyuvante. En estos pacientes de alto riesgo, si tienen un CN99 muy alto y muchas lesiones satélite, hacemos una laparoscopia de diagnóstico en el paciente muchas veces de forma anticipada, pero no siempre. Debo decir que muchas veces los pacientes tienen terapia neoadyuvante con el oncólogo antes de verlos. Y si no es el caso, discutimos la conferencia multidisciplinaria y si todos en la conferencia multidisciplinaria están de acuerdo, hacemos la laparoscopia de diagnóstico, pero es la única forma que hemos descubierto que es exitosa para poder diagnosticar la enfermedad peritoneal. La mayoría de los pacientes tienen una resonancia magnética, una tomografía computarizada. Creo que la laparoscopia, si la agregamos, puede ser útil, pero probablemente solo en los pacientes de alto riesgo, en donde hay alta sospecha de enfermedad peritoneal. Aunque debo decir que lo veo menos en esos pacientes. Tenemos a veces este nódulo pequeño que es una localización en el peritoneo que no podríamos ver en ninguna otra forma. En este caso, por ejemplo, que cumplen los criterios para ir a trasplante hepático y ya en el quirófano uno encuentra a lo mejor un ganglio sospechoso en el ilio o un pequeñísimo implante peritoneal que es resecable, ¿usted recomendaría proseguir con el trasplante o de plano suspenderlo? No, if we bring in a backup. No, para todos los que llegan a trasplante enviamos los nódulos del quirófano cuando abrimos. Y los pacientes saben esto desde el principio. Y hacemos lo mismo para colangio iliar. Ok, gracias, doctora. Otra pregunta es, actualmente hay varios grupos en Asia, particularmente en China, que han publicado resultados prometedores de tratamiento de quimioterapia intraarterial hepática en hepatocarcinoma. ¿Esto podría tener una implicación en el cambio de manejo de los tumores bifásicos hepatocarcinoma, colangiocarcinoma? Like the biphenotypic tumors? Yes. Los bifenotípicos, sí. Creo que son menos estudiados. Muchos de estos bifenotípicos tienen trasplante cuando son pequeños, accidentalmente pensando que son HCC. Publicamos un estudio multicéntrico recientemente, a fines del año pasado, viendo los bifenotípicos, me parece que de 12 centros, y descubrimos que para los pacientes que están en Milán, los bifenotípicos tienen el mismo resultado que los que solo son HCC, hepatocolangiocarcinoma. Los que están más allá de Milán les va un poco peor, pero aún así mejor que los que solo son tratados con terapia locorregional. Así que creo que si podemos lograr que estos pacientes bifenotípicos vayan a trasplante, les va a ir bien, pero no todos lo van a lograr.
Una vez más, me parece que habrá pacientes que van a progresar y no será adecuado hacer un trasplante, si eso es lo que me preguntaste, Ismael. Gustavo, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? No, yo me encuentro bien por el momento. Ishmael, we can't hear you. You're muted. Ismael, no te escuchamos, estás en silencio. Perdón, el doctor Zamora pregunta si el perfil mutacional y la respuesta a tratamiento con quimioterapia en adyuvante podría definir un poco el paciente que puede ser candidato para trasplante. I think it will in the future for sure. Creo que sí, en el futuro lo hará, por supuesto, pero no tenemos suficiente información en este momento, no hay suficientes pacientes trasplantados y nosotros no trasplantamos a nadie que no haya tenido una respuesta considerable a la terapia. Independientemente de cualquier otra cosa, consideramos pacientes con quimioterapia sistémica y algún tipo de terapia de tumor local y una prueba de tiempo, pero me parece que el análisis mutacional se volverá importante y como mencioné antes, y la mutación IDH1, por ejemplo, tiene mucho mejor resultado en el ensayo de infusión de bomba hepatoarterial en comparación con otros. Creo que es 90% de sobrevida, que es bastante destacable. Creo que los ensayos de mutación van a ser cada vez más importantes en la selección de los pacientes. Otra pregunta, doctora. ¿Qué tan vaya, hay mucho optimismo con el uso de estos tratamientos dirigidos, guiados por el perfil mutacional, no solo en colangiocarcinoma, sino en otras patologías oncológicas, pero qué tanto realmente los pacientes, al menos en San Luis, pueden recibir estos medicamentos que son sumamente caros? Digo, nosotros aquí en México, pues es muy difícil poderle dar a un paciente un tratamiento de esos, pero ¿qué tanto están ustedes logrando que los seguros cubran estos tratamientos? Yeah, I think it's very challenging also. Creo que también es un reto aquí y los oncólogos muchas veces tienen que luchar con las aseguradoras para lograr la aprobación y con toda seguridad con los que tienen cobertura limitada tendrán un acceso limitado a estos fármacos. Es muy desafiador. Pero creo que al ir tratando más pacientes y al mostrar que a los pacientes les va mejor, me parece que como con otros fármacos de quimioterapia que eran muy caros y difíciles de obtener, se han vuelto más comunes a lo largo del tiempo, pero nos sentimos mal por los pacientes que no tuvieron acceso en ese lapso al principio. Como por ejemplo trasplantamos pacientes por metástasis colorectal. Caso por caso, dependiendo del caso, hay muchas aseguradoras. Por ejemplo, si tienen Medicare, no pagan el trasplante de los pacientes y no tienen acceso a trasplante. Sin embargo, estamos mostrando con una cohorte de pacientes muy pequeña que les va bien, pero esta es otra área desafiante, que las cosas se puedan pagar, es difícil lograrlo. Respecto a los tumores, a los colangiocarcinomas intrahepáticos que tienen invasión vascular, vaya, en cirugía, pues prácticamente todo se puede quitar, pero perdón. ¿Cuál es la implicación oncológica de un paciente que tiene un colangio con una invasión, por ejemplo, en la cava, que a lo mejor técnicamente se podría reconstruir? ¿Vale la pena someter a los pacientes a procedimientos pues tan potencialmente mórbidos o sería mejor ser más precavido? Entonces, dices que si la vena cava, si debemos resecar al paciente o no, ¿es lo que preguntas? Certainly we would. Bueno, nosotros lo haríamos. Si el paciente es de muy alto riesgo, si hay mucho trombo, entonces lo trataríamos una vez más, como cuando ocurren las lesiones satélite en gran cantidad. Utilizamos terapia sistémica y tal vez Y90 o bombas, pero debo decir, y tengo un caso la próxima semana en donde hay un poco de tumor en la vena hepática, un trombo tumoral en la vena hepática. Discutimos que es uno de 10 centímetros, pero es resecable.
con la hepatectomía correcta. Y después de discutir esto en nuestra conferencia, porque no hay buenos datos en la terapia neoadyuvante, creo que si el paciente es resecable y lo pueden hacer con una resección vascular o con lo que sea necesario, me parece por ahora que sigue siendo el mejor resultado con la terapia adyuvante, a menos que haya un blanco molecular que se pueda utilizar como inhibidor de punto de control o EGFR o inhibidores de IDH1. Muy bien, muchas gracias, doctora. No sé si Gustavo tengas alguna otra pregunta. Creo que del chat no tenemos más preguntas. Efectivamente, no hay más preguntas. No, yo en realidad solamente agradecerle a la doctora su tiempo, su paciencia, la posibilidad de escuchar estos conceptos tan interesantes y de nuevamente replantear que, bueno, por parte del lado del trasplante, pues no es tan fácil como parece en esta patología que es altamente complicada, a darnos cuenta de que las manos expertas y el abordaje multidisciplinario debe ser clarísimo, y el valor infinito de la cirugía, como lo dijo ella, en casos también de situaciones de involucramiento vascular o de alguna otra situación que puedas. Sería nada más sumarizarlo todo y agradecerle su fantástica presentación. Well, thank you very much, and thanks very much. Muchas gracias a ustedes y gracias por esta excelente discusión. La disfruté mucho y debo decir una cosa. Creo que con Zoom tenemos una gran oportunidad como cirujanos de poder reunirnos con más frecuencia y discutir estos casos desafiantes cuando no hay suficiente expertise localmente. Gracias una vez más. Gracias por su participación. Como siempre, un gusto escucharla y verla. Le agradecemos que esté con nosotros en este viernes por la tarde. Y pues muchas gracias y muchos saludos en casa. Bueno, con esto damos por terminada la sesión, este módulo de colangiocarcinoma intrahepático. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que hicieron preguntas. Y bueno, aquí seguimos en el Congreso en lo que venga más adelante. Buenas noches.